Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, Ahí. esta entonces es la materia Economía 2 de la Universidad Nacional de Moreno, de la carrera Trabajo Social. Hoy en la parte del cronograma, formalmente, empezamos a ver el tema de economías alternativas, una de las cuales vemos es economía comunitaria, y para esta temática en particular invitamos a Henry Chiroque Solano, que eh, presentó un paper sobre este tema con otra compañera, y bueno, ese material está incorporado en la currícula. Pero bueno, gracias Henry por sumarte. Más allá de esa presentación, ese paper que escribió Henry, también, bueno, tiene Henry una experiencia de trabajo en torno a economías alternativas, a la economía social, popular, solidaria. Y bueno, y tiene también un recorrido en torno a cómo el trabajo social aporta a la economía, no en lo teórico, sino también en su experiencia de vida. Así que bueno, es muy interesante tenerlo hoy acá presente con nosotras, con nosotros. Y bueno, la idea es que hoy podamos presenciar y participar en la clase de Henry para, bueno, que este aporte también uno se lo pueda llevar vivencialmente, ¿no? Así que bueno, Henry, muchísimas gracias. Me faltó decir que Henry es docente actualmente de la Universidad Nacional de Quilmes, también es docente de la Universidad de Hurlingham, me enteré el otro día, que andabas por Hurlingham también, qué bueno. Así que, y bueno, y también da clases en una maestría y en una diplomatura damos juntos. Así que, bueno, muy contenta de que nos estés acompañando. Siempre los aportes que haces son muy interesantes. Y bueno, en cuanto a economía comunitaria, bueno, tus orígenes también nos trae a conocer algunas cosas que por ahí no conocemos tanto. Y bueno, es muy interesante escucharte. Muchas gracias, Henry. Gracias, Vané. Antes que nada, agradecer la invitación y siempre es un gusto poder compartir con la Universidad de Moreno, que tenemos bastante trabajo con los equipos de trabajo. Ahora estamos, valga la redundancia, estamos con un Picto Redes en temas de estrategias de comercialización. Ahí estamos con Marcela Basterrechea. Ujú, que es la profe de la mañana de esta materia. Claro, con Marcela Basterrechea y también hay otro picto del Cono Sur que se trabajó la sistematización de todo lo que es estrategias de circuitos cortos de comercialización. Un poco nombrar eso porque también es interesante ver cómo la pregunta que hacía, o sea, primero, ¿por qué les interesaba estudiar trabajo social? Creo que estoy con estudiantes de cuarto año que más o menos tienen la idea, de quinto año que ya vienen haciendo prácticas profesionales, creo ya, o alguno con algún perfil o metodología, se puede decir, capaz me van a contar una ronda rápida. Y algo que decía Giselle, interesante, me parece interesante lo que leo. Si quieren prenden el micrófono, ponen la cámara un poco también para intercambiar, porque por lo general hay que romper también con este tema de las clases como algo que alguien expone y el otro escucha nada más. Sobre todo sabiendo que en un par de años o un par de meses algunos vamos a ser profesionales, algo nominativo, porque cuando uno termina la carrera no te garantiza que cierto grado de conocimiento te puedas empezar a laburar, ¿viste? Pero bueno, algo, algo interesante que dice Giselle, que dice, creo que como muchos, o muchas, o muchos, trabajaba en lo social como voluntaria. Está bueno eso, pero llegué a un punto que eso no alcanzaba. Eso es importante también. Y es fundamental cómo aprendimos, ¿por qué aprendimos? Dice, el trabajo social hace economía aún sin saber en sus intervenciones. Está bueno eso. Eso dice Giselle. ¿Alguien más quiere sumarse a eso? Un poco para empezar a trabajar desde ahí. Como le dije, no existe mala ni buena respuesta, eso es maniqueísmo. Existe lo que sucede en la vida y lo que uno también entiende en su concepción, política o ideológica, obviamente. Nadie se anima a decir nada. Mira que Anímense, che, yo les dije, este grupo habla todo el día. Me están haciendo quedar mal. Pues es verdad que intervienen mucho en clase.
Se ve que ahora se cohibieron. ¿Seré yo? Escucha. No. Se escucha, Sí, vale, perfecto. sí. Hola, bueno, mi nombre es Valeria. Bueno, yo trabajo social, yo milito hace muchos, muchos años territorialmente. Eh, Muchas de las cosas que ahora estoy aprendiendo metodológicamente las vengo haciendo hace mucho tiempo en el territorio. Y bueno, en el momento que encontré el espacio, que tuve la suerte de tener una universidad en el territorio, después de Néstor y Cristina, así que ahí se abrieron las posibilidades de poder hacer la carrera. Y vos preguntabas también con respecto a la economía, o sea, cómo era bien la pregunta, qué tiene que ver la economía con el trabajo social, la relación. Exactamente. Y bueno, prácticamente todo para mí. Nosotros, una de nuestras bases, las bases estructurales de la carrera es la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ese concepto, prácticamente todo. Muy interesante lo que acabas de compartir. Perfecto. Alguien, gracias, Valeria. Está bueno lo que planteas. ¿Vos de qué barrio sos, Valeria? Perdón. Yo soy de Merlo, del conurbano, de acá de zona oeste. Estoy a Sí. 20 minutos de la Pero universidad. de Merlo, ¿de qué parte de Merlo? ¿De qué barrio? Merlo Norte. Merlo Norte, perfecto. Porque yo doy clases en Hurlingham y también en su momento estuve trabajando en Moreno y conozco bastante el oeste también. Mira, y yo me olvidaba de decirte, vos me preguntabas la importancia del trabajo social con la economía, y yo milito hace muchos años en la cooperativa Mayo, que es una Ah, ¿lo cooperativa de conoces? la... Sí, 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 justo estuve con Alejandro Sisto la vez pasada en La Matanza por un tema de trabajo. Los conozco a los compañeros de Mayo, toda la parte de Copteva. Muy bueno. Buenísimo, gracias, Vale. ¿Quién más ahí? ¿Quiénes son de Cuartel Quinto, acá de Trujuy, de Satélite? ¿De qué barrio son acá? ¿Alguien que quiera compartir algo? El Paso del Rey, Mis De Paso Pagos, del Rey. Asunción, ¿qué más? A ver, San Brisi. ¿Nadie? No quieren compartir nada. Villarrero, Moreno Centro. Perfecto, Sabri. ¿Quién más? Villarreal. ¿Quién más quiere decirme por qué? ¿Vale? ¿Quién más quiere decirme por qué estudia trabajo social? Bueno, hola, Hola, Carla. ah, estamos con vergüenza, me parece. Sí, hay vergüenza. Bueno, ¿hay otra compañera que quiere hablar, parece? Parece Noelia, está Brian con el micrófono abierto también, pero bueno, arranquemos con el que quiera compartir. No hay drama con eso. Arranca Carla, si te parece. Bueno, arranco. Bueno, me presento, soy Carla, tengo 37 años y en el año 2019, después de un balance de mi vida, decidí averiguar qué ofertas académicas tenía la universidad y la que más me interesó es trabajo social. Siempre me llamó la atención y tuve como esa orientación en lo social. Y bueno, averigüé las materias, vi, o sea, nunca milité, no tengo relación, digamos, desde el territorio con el trabajo social, sino que más que nada estoy acá. En un principio vi la oferta académica de las materias y me gustó mucho las materias que había, los temas, y por eso ingresé sin saber. Es más, como siempre digo, en primer año cuando leía los textos no sabía diferenciar las abreviaturas TS, no sabía cuándo se refería a trabajador social o a trabajo social. Algo simple y básico que hoy me río porque adquirí un montón de conocimiento y nada, me sorprendió bastante lo que es el trabajo del trabajador social y sigo acá porque es algo que me atrapa mucho, que me gusta mucho. Me acuerdo siempre en primer año cuando nos preguntaban por qué estábamos acá estudiando trabajo social y muchos decían, porque me gusta ayudar.
Y yo sin tener mucho conocimiento desde el territorio decía, pero no vas a solucionar los problemas de todos. Este, entonces siempre tuve como esa incógnita y en realidad es como que para mí el trabajo social es poder ver las herramientas con que tiene la otra persona, entender su contexto y con eso, con lo que tiene, poder armar un plan de estrategia para poder solucionar los problemas o las dificultades que se le presente, siempre con el otro sujeto, no desde nuestra visión, porque nosotros tenemos unas vivencias y experiencias propias que el otro no lo tiene. Y después, La intersubjetividad, diríamos. exactamente. Y después con respecto la relación entre economía y trabajo social, bueno, siempre en la definición de economía vemos que la economía surge de las ciencias sociales, entonces esta relación que existe con los sujetos, el tema de el sistema de producción, de distribución en el mercado, de lo económico, la relación de los sujetos entre sí, y creo que para nosotros el TS es algo fundamental poder comprender esta visión de lo económico para poder intervenir con los sujetos. Buenísimo. Buenísimo, Carla, gracias. ¿Quién más quiere sumar ahí su punto de vista y también decir por qué estudia trabajo social y cómo lo relaciona con economía? Buenas, no sé si se escucha bien. Perfecto, fuerte y claro, Noé. Genial. Bueno, mi nombre es Noelia. Eh, Creo que hasta hoy en día mucho el por qué estoy estudiando trabajo social es como que sí lo sé y a su vez no lo sé. Calculo que es una cuestión de herencia, como dice el dicho, lo que se hereda no se roba. Y ya desde muy chiquita, si bien trabajadores sociales en mi familia no hay, pero sí hay mucho educador popular. Vengo de familia docente, mi mamá psicopedagoga, mucho tiempo hizo cargos de orientador social. Eh, y ya de chiquita yo iba a la Asociación Madre Tierra, que trabaja sobre el hábitat, con mi abuelo. Mi abuelo trabajó ahí muchísimos años, de hecho es el que hacía la revista Haciendo Barrios. Ah, Eh, y ya de chiquita estuve en ese ambiente, de hecho hay muchos trabajadores, hay 3 trabajadores sociales en lo que es la Asociación Madre Tierra, no sé si se habrá agregado alguno más ahora, pero hasta el momento había 3. Eh, y ya de chiquita me vinculaba con eso y de hecho el hábitat tiene muchísimo que ver también con la economía. Creo que en realidad la economía es un eje que atraviesa muchísimas profesiones, no solamente el trabajo social. Y si bien puede ser un fundamento y una base para el trabajo social y para muchísimas carreras en sí, lo es para todo lo que es el territorio argentino, que tiene una historia económica bastante fuerte y muy criticable o analizable, ¿no? Y esto también asociar de que uno hace economía a diario desde su casa y desde su ejercicio profesional y sus prácticas continuamente, no es algo que se pueda pensar separado. está bueno lo que traes. Gracias, Noé. Bien. ¿Alguien más para sumar un par de comentarios más y podemos empezar a hacer delinear algunas cosas? Nadie se anima, mirá, vos, un poquitas, ¿eh? Valeria, Noelia, Carla. Veo varias cámaras, pero bueno, no sé. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Brian. Bueno, yo soy Brian Zamudio, soy de La Reja, que viene a ser de Moreno, la localidad de Sí. Moreno, y empecé a estudiar trabajo social porque me gustaba ayudar a la gente. Participé en varias acciones comunitarias, eh, repartiendo comida en situación de calle, visitando gente en el hospital, y me di cuenta que necesitaba estudiar para poder intervenir de otra forma y no solamente asistiendo de manera material. Y con relación al trabajo social y la economía, la verdad que al principio de la materia no entendía muy bien la relación, por qué teníamos economía en la carrera. Y bueno, con el primer cuatrimestre ya transcurrido, empecé a entender un poco más de cómo afecta la economía en lo que es la intervención.
Bueno, hace poco leímos un texto de Coragio, creo que era, y nos decía, ¿no? Cómo el, el trabajo social hace economía, el trabajador social hace economía, eh, y es algo que me pareció muy bueno. Está bueno, ya leyeron a José Luis Coragio, perfecto. Sí. Y es el Buenísimo, texto de, Brian. es el texto de José Luis con Inés Arancibia. Ansibia. Bien, buenísimo, Brian, gracias por tu testimonio y tus comentarios. Bueno, uno más y no jodemos más, diríamos. Así que, así me puedo tener algunas puntas del oeste para poder Podemos decir que no explayarme. abra ahora, después tiene que hacer la presentación final, hablar de todo lo que dijiste vos. Ahí Hola, Sheila, Ahí está, vamos Sheila, muy bien, vamos, Sheila. vamos Sheila. hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que un poco la elección de la carrera, no solo propia, sino por lo que escucho también de mis compañeros y compañeras, tiene que ver con una concepción del mundo y de la realidad donde uno percibe la injusticia, ¿no? Cuando uno se encuentra con ese concepto de injusticia y de los derechos que tenemos y que no se cumplen y las ganas de participar en hacer algo para que esa realidad cambie, ¿no? Con transformar un poco esa realidad que nos parece injusta. Y eso se relaciona completamente con la economía, ¿no? Creo yo, porque mucho, mucho tiene que ver los modelos económicos para que se desarrollan en los países, en los distintos países para que efectivamente esas injusticias se materializan. Ah, bueno, gracias Sheila. ¿No? ¿De qué barrio sos Sheila, perdón? Yo soy de Morón, Ah, mira vos, ¿de qué parte de Morón? ¿De Morón Centro? ¿De qué parte? del lado de Aedo, para el lado de Ah, mira Aedo, vos. Está bien, buenísimo. Sí, cerquita de sí, la estación de Aedo, entre la estación de Aedo y la estación de Morón. bien, buenísimo. Y ahí preguntaba Sol, un poco Sol para comentarte, estaba preguntando por qué estudian trabajo social y cómo lo relacionaban con economía. Si tenés ganas de meter algún bocado o algo, avísame y si no, bueno, arranco. Eh, el micrófono pueden abrirlo, no hay ningún problema, el que quiera sumarse, si no, ya está directamente, vamos al grano. Yo siempre arranco diciendo, yo soy peruano, vivo acá en Argentina, llegué a Argentina para hacer una maestría en economía social. Eh, Me acuerdo cuando en Perú vieron que la educación es bastante... La educación universitaria no es gratuita ni accesible, se puede decir. Es una educación para pocos, directamente. Un poco también uno de los derechos fundamentales a discutir en todo lo que sería el Acuerdo de Cartagena, de allá del año 2010, era plantear si la educación universitaria era un derecho humano. Vieron que principalmente en lo que eran los objetivos del milenio y todas estas cuestiones de sostenibilidad que plantea Naciones Unidas, la educación primaria, secundaria y todo lo que sería la reforma de los 90 decían, bueno, la educación primaria y secundaria, ni el jardín, era como obligatoria y gratuita. Pero estas reformas de los 90 es donde se pone el eje a empezar a mirar qué es esta cuestión de derechos, digo. Sobre todo hablando en 40 años de la Argentina, de democracia. Ya lo decía Alfonsín cuando decía con la democracia se alimenta, todo el discurso que ya sabemos. Se Pero esto lo come, traigo nuevo como un tema, ¿cómo? se Eh, come, se vive, así era, ¿no? La democracia. exactamente, todo lo relacionado a lo que sería hablar de democracia en el año 83 no es lo mismo hablar de democracia 30 o 40 años después. Y eso es fundamental entenderlo. Eh, y uno también revisa la reforma universitaria, ya por el 2018 cumplió 100 años también. Era un tema de pasar la educación de elites a una universidad que tenga funciones sustantivas, lo que sería la extensión, la formación y la investigación. Uno dice, la universidad
¿por qué tiene que haber universidad en los conurbanos? ¿O por qué la gente que tiene menores capacidades adquisitivas o vive en lo que serían las periferias tiene que tener una universidad? Si uno mira la gran construcción de universidades o gran desarrollo de universidades en el conurbano, es reciente, no es de ahora. Yo lo veo, de acuerdo a estudios, encontramos que mayormente el 60% de estudiantes que ingresa a la carrera son los que se quedan. Hay un desgranamiento del 35%, por decirlo. Y mayormente los estudiantes que acceden son de primera generación, en un 70%. O sea, de 10 estudiantes, 7 son recién primera vez que acceden a una universidad. En mi caso, yo soy de la primera generación. Y yo cuando agarro, vengo de un sector muy popular en Perú, que es como vivir en La Matanza, San Juan de Lurigancho, entendiendo también los grandes conglomerados de América Latina. ¿Vieron? La Ciudad de México, por ejemplo, uno, es un monstruo. Lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires es otro monstruo, 16 millones de habitantes. Eso nos dice un gran nivel de desigualdad que se construyó, obviamente, lo mismo que diría Bogotá, La Paz, San Pablo, Santiago de Chile, Caracas, grandes metrópolis que tienen algo que le decía Matos Mar, un sociólogo, decía, hay desborde popular, si traemos un concepto de lo que es economía popular. Estamos ahí. Traigo ese concepto de economía popular porque es fundamental para entender un poco lo que serían estas economías alternativas que decía Vane. Pero que estas oleadas de lo que sería la construcción de las ciudades en América Latina se aceleró en los últimos 60 años, si uno mira. Del 70 para atrás era otra construcción de ciudades. Están batiendo ahí algo para comer algo rico, pero bueno. Pero ¿por qué lo traigo esto? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros somos hijos de provincianos? De santiagueños, tucumanos, jujeños, salteños, sanjuaninos, catamarqueños, no sé, mendocinos. Hay muchos que somos hijos de, Chaco, o de dicen algunos. alguien, de alguien correntino, no sé, alguien misionero. Yo sé que en Moreno es muy fuerte eso. Susana dice de Chaco, mira. Bueno, de Chaco, también Chaco, o sea, Resistencia, Fontana, Roque Sáenz Peña, no sé. O formoseños, por decir. Hay una diversidad interesante. Y eso trae que de Jujuy y Salta también, exactamente, Sol. Pero ¿por qué traigo esto? Porque también esta migración de los últimos 60 años, ¿qué quiere decir esto? No es que la gente migra porque le encanta migrar, sino que la gente migra porque no hay oportunidades. Y eso es algo que a nosotros nos va a tocar al trabajador, al trabajador social, como lo digamos, nos va a tocar resolver estas demandas. Nosotros, si uno mira, si uno revisa lo que dice Grassi, seguro lo revisará a Estela Grassi, y se acaba de caer algo, el gato tiró algo. También Paraguay, muy bien ahí, Eve. Exactamente. Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. O sea, hay una migración muy fuerte también de lo que serían países de América Latina. Sin hablar de lo que sería la migración, que también hay una parte de lo que sería una colonialidad del poder, de lo relacionado a lo europeo también. Porque también lo europeo no es lo mismo, no, yo tengo un ascendente que es español o italiano o portugués, pero que son muchas veces estrategias de supervivencia que emigraron para resolverse la vida. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver el trabajo social con la migración? ¿Qué tiene que ver el trabajo social con la economía? Y el trabajo social o con el hábitat, lo dijo por ahí alguien. Y uno dice, principalmente lo dice Estela Grassi, es la cuestión social. ¿Cómo nosotros nos encargamos de ser la policía de los pobres, diríamos por ahí? ¿Cómo nos encargamos de contener esos desbordes populares, diríamos? ¿Cómo nos encargamos de hacer esa intervención institucional del Estado?
sea, si uno revisa el trabajo social, más o menos debe tener Merrill Richmond, el trabajo social arranca con todo lo que es la parte del sector salud. Cuando le dice, che, fíjate que el enfermo de tuberculosis no se está curando. Anda a hacerle un informe socioambiental. Y el trabajador o la trabajadora social se encargaba de ir a mirar qué pasaba y obviamente vivía en condiciones de hacinamiento, no comía, dormía mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y así directamente se seguía contagiando. Bueno, lo mismo vamos a trabajar en este tema de lo que sería la migración, el hábitat, los derechos y todas estas cuestiones que tenemos que pensar cuando un Estado no tiene tampoco las condiciones. Digo también un Estado porque el Estado va cambiando de gobiernos. Muchos de acá son hijos de los 90 o de los 2000. Y muchos de acá también lo marcaron, son hijos también de la década ganada también. Que la década ganada trajo e instituyó un montón de derechos. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué es cíclico esto de la historia económica? Bueno, tiene que ver con modelos también planteados de país. O sea, uno ve a algunos adolescentes unos jóvenes ya con adolescentes con unas computadoras de conectar igualdad y son resabios de lo que pasó anteriormente. Programadores o cuando fue la pandemia, ¿no? Lo más cercano a la pandemia, mirar qué pasó con todas estas poblaciones. Y pensar qué estuvo mirando el trabajador social, la trabajadora social para intervenir ahí. Eso es una de las cuestiones de agenda, pues, de agenda social o de cuestión social, decir, y bueno, ¿y qué pasó en la pandemia y cómo actuaron las políticas públicas? Digo todo esto para también pensar el imaginario, dice, bueno, pero el trabajador social o la trabajadora social, ¿por qué se relaciona con toda esta estrategia? Ahí hablaban del tema de ayuda, hablaban del tema de la militancia, hablaban del tema por qué estudió todo eso. Bueno, tiene que ver mucho con esta intervención. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a trabajarlo con un municipio, con un gobierno de la provincia? ¿Cómo va a trabajar con un gobierno nacional? ¿Y cómo la sociedad también los va a percibir? No, pero si los trabajadores sociales se encargan de dar planes a todos esos planeros, si yo saco todo, salieron los datos la semana pasada, hoy día, no sé, escuché los datos, si yo saco el tema de todo lo que es los programas sociales, se va a romper el tema de lo que es la cuestión social. Es algo tan simple, voy a aumentar va a aumentar un 10%, perdón, un 10% más de personas que no acceden a una transferencia condicionada ni siquiera es un salario, o sea, es algo muy ínfimo. Es como yo pienso políticas públicas en ese sentido. Y también ahí ver la intervención territorial de los trabajadores, trabajadoras, trabajadores sociales en ese sentido. Y eso es economía. Ya a trabajar la atención de un dispositivo de alimentación, un dispositivo de derechos, un dispositivo de contención de violencia, un dispositivo de contención de hábitat, como dijo de Madre Tierra, que es también de lo que es movimientos sociales y organizaciones, es una intervención social en ese sentido. Capaz lo tenemos que ver si lo vemos como intervención o lo vemos como transformación. Esa palabrita es bastante juguetona y compleja, diríamos, en nuestra formación. Pero lo traigo porque es algo a discutir y también a plantear. O sea, yo también me plantearía decir, bueno, pero ¿cuál es el escenario post-pandemia? Ya salimos de pandemia, más o menos. ¿Cuál es el escenario o cuál es la agenda de post-pandemia para el trabajo social? Sabiendo que, como dicen ustedes, la economía es una ciencia social y sabiendo que la economía también está en crisis. Perdón, la ciencia social está en crisis. La ciencia social ha entrado en crisis. Lo dijo Arrighi, lo dijeron un montón de autores diciendo a finales de los 2000, de 2000, 99, 2000. La ciencia social está en crisis. El trabajo está en crisis. La economía está en crisis hace un montón. Pero, ¿por qué traigo todo esto? Y también desde mi historia personal, yo cuando agarro y quiero estudiar trabajo social no tenía ni la menor idea que era trabajo social. Lo digo siempre con, con esa cuestión también de anécdota. Yo cuando agarro es una carrera como la enfermería,
la sociología, la psicología, carreras que también tienen una carga de género muy fuerte, que muchas veces son invisibilizadas y son carreras que, si uno va a ver el tema de los ámbitos laborales, son, acá, es la economía que estamos instalados en un tema económico capitalista, viene también sobre cuestiones que trae el propio capitalismo, exactamente, todo lo que sería esas fallas de mercado, diríamos. Cómo nosotros nos encargamos de resolver eso. Pero, y esas desigualdades también en el tema de género. No es lo mismo exactamente, una cuestión social. Y bueno, cuando yo, por ejemplo, en Perú y en todo lo que sería para arriba de acá, para Argentina, uno mira el modelo chileno de trabajo social, va a encontrar la responsabilidad social empresarial. No se habla de trabajo social, se habla de recursos humanos muchas veces y de bienestar social. Entenderlo también al trabajo social como una intervención a terceros. Esto lo traigo también en el sentido de cómo se piensa la intervención nuestra. Yo veo muchos compañeros míos, compañeras que trabajan en empresas. eh, Digo, en Perú, en Colombia, en Ecuador, que es diferente acá un poco. O sea, acá se discute todavía la metodología de familia, comunidad y desarrollo local y otras cosas. Acá estamos pensando otras cuestiones, como ustedes lo marcaban. Pero ¿por qué traigo esto? El tema es cómo el trabajo social tiene diferentes enfoques y planteamientos. Y eso lo traigo para desafíos también. Yo lo veo a algunos colegas míos que trabajan en empresas y están trabajando el desarrollo comunitario para trabajar el tema de generar mediación con comunidades originarias o comunidades andinas o comunidades donde hay yacimiento de oro, petróleo, litio, para la explotación de eso. Veo sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales trabajando todo este tema para poder la extracción de minerales, o sea, todo lo que sería la parte extractivista. Y eso también me da que pensar, digo, bueno, para eso fuimos formados. Pero bueno, eso es un poquito la agenda que pasa. O las empresas. Yo veo, por ejemplo, el desarme de sindicatos y todo lo que es el mundo gremial, laboral, en la zona andina. O sea, un planteamiento de la reforma laboral es desaparecer los sindicatos. Y el trabajador, la trabajadora social, muchos de los que también, yo arranqué a dar clases allá por el año 2003. Muchos de los colegas que pasaron por las aulas, que los conozco, están en desacuerdo que existan sindicatos, por ejemplo. Y eso es algo fuerte. Cómo la construcción ideológica se plantea para alguien que se encarga de trabajar con la cuestión social, se plantee también como un aliado del modelo capitalista de la extracción del valor a los trabajadores, sin tener en cuenta sus derechos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Un poquito para también contarles esto de economía comunitaria, como decía Vane, o sea, empezar a abordar esa cuestión de economías alternativas o economías transformadoras, dirían otros. Porque es acá como darnos a cada uno un escarbadiente e ir a pelear con el sistema. Y los principales, siempre que hay una crisis, ¿quiénes son los principales que van a estar interviniendo en territorio? ¿Quiénes van a encargarse de atender la cuestión social? ¿Quiénes van a encargarse de ver la policía de los pobres? ¿Quiénes van a estar trabajando en la protección? ¿Quiénes van a estar acompañando en pandemia a todos esos grupos? ¿Quiénes van a estar viendo los informes socioambientales? Y sí, ustedes, nosotros, nosotras, nosotres. Y si no tenemos herramienta, va a ser complejo entender eso. Va a ser complejo poder abordarlo, sabiendo que también hay una pugna de reforma del Estado. ¿Esto por qué lo traigo? Porque también estamos en el medio vamos a tener en menos de, ¿cuánto? Menos de 40 días, 50 días, vamos a tener una elección. Que nosotros estamos escuchando en el barrio qué va a pasar. Y es algo interesante también para problematizar. Vamos a trabajar el tema de derecho, ¿no? Dicen, va a decirme, no, yo soy una persona que soy apolítica. Bueno,
ya está sentando una posición política. Pues yo soy trabajador social, pero no quiero entrometerme en eso. Vamos a tener que trabajarlo eso también. Lo traigo porque directamente nosotros vamos a trabajar en ámbitos de intervención comunitaria. Nosotros somos que vamos a estar ahí gestionando demandas, gestionando problemas, viendo si el Estado no lo resuelve, cómo poder pensar estrategias para intervenir o para generar procesos ahí. Y eso lo hacemos a diario, o sea, no es que es algo que le vamos a escapar. Con Vane, por ejemplo, me acuerdo en plena época macrista, trabajábamos con los centros de jubilados, todo un dispositivo de un programa público que es del año 2000, no, del año 24, perdón, que era cómo generar valor para cooperativas o emprendimientos para poder acceder a programas públicos en el tema de alimentos. De un programa que el Estado estaba entregando a todos los jubilados que ganaban por debajo de la línea de la pobreza. Una canasta que cuando apareció este programa valería $400 y después, bueno, valía cualquier cosa. Y eso lo trabajamos, primero nos mandaron al oeste y lo trabajamos vía TC, lo trabajamos Hurlingham, Ituzaingó, Moreno. Era pensar toda esa dinámica. Era hacer acuerdos. Bueno, vieron que la economía tiene acuerdos, tiene confianza. Por eso es social. Pero bueno, eso es un poquito para ponerlo. Ahora puedo compartir, a ver. Sí, puedo compartir. ¿Ahí ¿Pasás se ve vos? algo? Dale, Todavía dale. no, pero ya se va a ver. ¿Pasás vos, Henry? No, se ve perfecto. ¿Perfecto? Sí. Vamos a ver si lo Sí. puedo ver acá. Chicas, A chicos, ver. ¿lo ven? Sí, ¿Se ve o no bien. se ve? Sí, perfecto. Sí. Vamos a correr esto acá. Bueno, vamos a ver si llegamos a los 7 puntos. ¿Hasta aquí lo tenemos, Vane? ¿De 20, tiempo? hasta las 20. 20, 20, 10, Perfecto. 20, Tenemos 15 una también. hora y 10 más o menos. Algunas cosas ya estamos mirando. Eh, Primero contarles por qué leyeron ese paper. Ese paper viene en función a una solicitud que nos hace desde la maestría en Economía Social de General Sarmiento. Nos dicen, tenemos que un poco contar qué es eso de la economía comunitaria. Eh, y eso de la economía comunitaria un poco apela a mirar algunas instituciones y algunos planteamientos de lo que serían las lógicas del mundo andino y de los pueblos originarios principalmente. Es un poco también por esa versatilidad que existe en las ciencias sociales y ese eclecticismo también. Un poco mirar desde la arqueología y antropología qué existe. Por eso también traía ese tema de la migración. Encuentro correntinos, encuentro salteños, encuentro jujeños, encuentro formoseños, encuentro mendocinos, encuentro santafesinos, cordobeses, encuentro bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos. Cada uno trae su cultura y cada uno trae sus instituciones también, para poder ahí mirar algunas cosas. Sí, 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 sí. Y todo eso trae todo un constructo y algunas definiciones de cada uno, cómo entiende esa localización de sus economías. No, yo traigo de repente de Perú, traigo mis lógicas de lo que sería la minca. Digo a mis amigos, no, vamos a hacer una construcción de una casa y vamos a hacer una minga. Capaz alguno escuchó hablar de eso. Dice, ah, bueno, ¿cómo es eso? Después lo vamos a ver, lo hacen ustedes. O alguno dice, no, me voy a bailar una chacarera y voy a dar una peña. Bueno, ahí aparece el tema del sujeto colectivo. Eh, Obviamente esto tiene una visibilidad histórica, después hay miradas teóricas, después hay elementos, después hay instituciones y principios en marco legal, economías y la implementación y limitaciones. Pero primero quiero hablar de esto. Este cuadrito me imagino que lo vieron en economía, ¿no? Y si no lo vieron, no pasa nada tampoco. Y en Economía 1 lo vieron, seguramente, no lo vieron así en forma de cuadro, y conmigo repasaron las escuelas. Pero hicimos Perfecto. un repaso nosotros. Sí, sí, no Creo pasa que nada, igual, Vane. llegamos a ver, Friedman no.
se los comenté por arriba, no sé si lo recuerdan. Todos los demás los No vimos. importa, esto igual se queda con ellos, ¿eh? Tranqui. Ah, Pero buenísimo. acá, ¿por qué traigo este cuadrito? Y esto, ¿qué les llama la atención de esto? A ver, ¿qué podríamos analizar de este cuadrito hermoso que está bastante bien explicado? Que acá vamos a encontrar a nuestro amigo Charlie Marx. Vamos a encontrar también acá todo lo que sería la escuela de Austria, que está ahí el amigo Friedman. Vamos a encontrar al amigo Keynes, que es todo el padre de la macroeconomía. Vamos a encontrar a todos los clásicos, Smith, David Ricardo, Malthus y Marx, que es fundamental, porque Marx arranca diciendo el circuito económico es producción, distribución, comercialización y consumo. Eso es lo fundamental en economía. Y a la vez te hace la pirámide y te dice, bueno, hay un tema de la construcción en función a las relaciones económicas, de los factores económicos, la organización de esas relaciones económicas en función al trabajo, y después una superestructura. Esa superestructura con ideología, con planteamientos, con lógicas, en esa lucha de clases, diría Carlos Marx. Pero él trae otro concepto fundamental que es la plusvalía. Eso es fundamental para también tenerlo en cuenta. A ver, 3 planteamientos acá. Que no estén muy bien. Exactamente. Acá, si yo veo este cuadro es eurocentrista. Y está bien porque el mundo solamente se define de una perspectiva eurocentrista. Eso lo sabemos todos, y si no lo sabíamos, nos vamos dando cuenta después, poquito a poquito, y dice, che, ¿por qué yo tengo que saber inglés? Che, pero ¿por qué yo tengo que saber el tema de las teorías macroeconómicas o la microeconomía que plantea la economía clásica? Che, pero ¿por qué aparece la película de Corazón Valiente y yo tengo que ver a los fisiócratas? Los fisiócratas, si uno dice, los fisiócratas, ¿y por qué hay un tema de un imperio? ¿Por qué el imperio español vino a buscar y a generar la conquista de ultramar? Exactamente, no están consideradas la economía alternativa. Acá van a encontrar, esto es una mirada eurocentrista. Y cuando se cuenta la historia lo cuentan los vencedores, obviamente, no los vencidos. Y acá en lo que sería mercantilismo puro, van a encontrar acá todo lo que sería la construcción de el virreinato en su mejor expansión en América Latina, por decirlo. El virreinato de Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Cartagena de Indias o de Nueva Granada. Lo mismo con la escuela fisiócrata cuando empieza a aparecer acá toda la colonia. Y después, bueno, vamos a comparar históricamente cómo se fueron dando estas cuestiones. Pero lo traía un poquito para que vean, por ejemplo, para los fisiócratas, acá el tema aparece en la parte de lo que sería el modo de producción feudal, que diría Marx, en función a lo que sería siervos y la tierra. Y lo mercantilista es el tema de lo que permite a la gran acumulación originaria, diríamos ahí. Porque los imperios españoles, portugués, inglés y francés salen a buscar todo lo que sería el oro y la plata. Bien, hasta ahí, ¿alguna cuestión antes de continuar? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso se queda en la exposición. Cuando se escribía, hay varios autores de lo que es economía comunitaria. Hay que mirarlo en México, hay que mirarlo en Bolivia, hay que mirarlo en Perú, hay que mirarlo en el norte de acá, Argentina. Pero todos agarran y todos plantean que es un sistema económico territorial principalmente. Y si uno lo lee ahí, va a decir, esto es romántico. ¿Por qué? Porque dice, la base va a ser la posesión colectiva, comunitaria, es un sistema que tiene valores, que tiene ética, que por ejemplo también vemos en el tema mexicano, cuando vemos los caracoles, el mandar obedeciendo y la toma de decisiones colectiva. La producción y distribución toma, como diría nuestro amigo Hinckelhammer, también a la naturaleza como un sujeto. Eso es algo interesante a tener en cuenta porque los neoclásicos, todo lo que sería la economía política,
considera a la naturaleza como un objeto de extracción. Y acá lo que se busca con esta economía es decir, no, pará. La naturaleza es un sujeto. Hay que pensar, si uno mira comunidades altoandinas, uno mira comunidades en el NOA, en el NEA, hay comunidades que todavía garantizan o superviven en función a su organización agrícola. Y uno también lo va a ver, ahí meto a dos actores que vienen del anarquismo, que seguro Vanes les va a hablar, o algún autor, a las cooperativas y a las mutuales. Las cooperativas y las mutuales es algo interesante, son formas y modelos que tienen una lógica comunitaria, pero que están pensadas en resolver las demandas de los migrantes, por ejemplo, o de grupos de poblaciones en un territorio determinado, y que son planteamientos traídos por anarquistas de Europa. Eso es importante también para mirar. Y en eso también uno tiene que entender la trazabilidad de la producción. Dice, bueno, ¿y qué es lo que produce? No sé, yo por ejemplo, acá hay gente que dice que, acá hay compañeros que son de Chaco, de Santiago. ¿Cómo se vive la comunidad en esos lugares? O sin ir muy lejos, ¿cómo es la localidad de Paso del Rey? ¿Cómo es la localidad de Barrio Satélite? ¿Cómo es? ¿Hay todavía tejido social en esos barrios que viven ustedes? ¿O solamente se juntan para la joda en una peña? ¿Cómo se integran esos territorios ahí? Si uno mira, dice, bueno, ¿cuántos de acá sabemos hablar guaraní? ¿Alguien sabe hablar guaraní acá? No solamente decir curepa, obviamente, ¿eh? Sino decir otras cosas también en guaraní. O mainumbí, no sé, hay un montón de palabras. Vieron que en el guaraní tiene cosas muy interesantes para decir. Esto lo traigo cómo funcionan los sistemas políticos, que no están desencastrados, ¿viste? Están todos articulados en ese sentido territorialmente. Bien. Acá un poco vamos a ver cómo funcionan lo que decíamos al comienzo, la gestión económica, el estilo de vida, la religión, la medicina, el idioma, cómo se garantiza la organización comunitaria. Todavía sucede en algunas comunidades. Cómo se dan esas relaciones de producción. Un poco también tomando las lógicas marxistas, porque muchos de los antropólogos y arqueólogos cuando van a escribir sobre modos de producción en pueblos no capitalistas, caen en lógicas marxistas también. Lo vamos a ver mucho en la discusión de la antropología económica de los 60. Cuando empiezan a discutir, dice, existen formas de producción no capitalistas y van a ir a mirar mucho grupos o etnias de Oceanía y algunos grupos de la Amazonía, por indicar algunos. Y acá también, obviamente, existen en el altiplano sudamericano, en Chile, en Bolivia, en Perú y en Argentina, todavía existen, por ejemplo, estas formas de organización. Bien, hasta acá un poco, comentar un poquito eso. La invisibilidad histórica, un poco lo que hablábamos, y lo que vimos en ese cuadrito, que no es algo menor. Esta es una revisión también. Si yo pongo hasta la línea del Imperio Inca, todo para atrás, directamente no está registrado. O no sé, ¿cuántos de ustedes en la escuela o en la misma universidad abordaron o revisaron cuestiones de economía antes de la colonia? ¿Alguien escuchó eso, hablar de cómo eran las formas de organización económica o los modos de producción antes de la colonia? Sabiendo que, bueno, a partir de 1800, el Virreinato del Río de la Plata, ¿qué es lo que más se encargaba de exportar o de vender en el mundo? ¿Alguien me puede decir por ahí? Ahí María Navarro está siendo ayudada por su hijo. Ahí me escribieron en el chat. En secundaria, a ver, Sabrina, a ver, bien, el guano, bien, sí. Pero eso principalmente el guano y el salitre arrancan en la República.
lo que mayormente lo vendía los virreinatos era oro, plata y cobre, cuero y sal directamente. ¿Y cómo eran sus circuitos económicos? Era vender a quién. ¿Para quién producíamos y a quién abastecíamos? A Europa. ¿Vieron? Después decía, no, le debemos tanta guita a Inglaterra, le debemos tanta guita a Francia, le debemos tanta guita a España. Principalmente por esas relaciones económicas extractivistas, obviamente. Pero antes de eso, no, poco y nada sabemos de los pueblos originarios de acá de la Argentina, de los comechingones, de los huarpes, de los guaraníes, de los charrúas, de los mocovíes, ¿de quién más? De los cuom, de los coya, de los araucanos. Hay todos grupos que tienen diferentes formas de organizar su reproducción. Y que muchos de esos también, Que Carla, recordaba que hasta más cuando se nos enseña en la primaria, primero se nos enseña la llegada del español a conquistar América, la civilización, las revoluciones, y después en una parte de sociales empezás a ver como un trabajo práctico de las comunidades, los aborígenes, y es como un tema y se cerró y quedó ahí. exactamente, exactamente, es así como decís. No, y también es algo interesante también cuando no se aborda directamente, están invisibilizados. Y aparecen con la campaña del desierto. Es que dicen, ah, mágicamente encontramos querandís, encontramos mapuches, encontramos araucanos, encontramos onas, encontramos todo. La campaña del desierto y la campaña del oeste. Pero anteriormente habían grupos nómades, grupos asentados. Habían también civilizaciones, había formas de producción en ese sentido. Y sobre todo algo interesante también, formas de religión también. O sea, no es que el imperio inca, ni el imperio azteca, ni el imperio chipcha aparecieron de la noche a la mañana. Hubo algo que los arqueólogos y los antropólogos hablan de formaciones históricas, le dicen. Y ahí es donde empiezan a estudiar cómo se dan estas formaciones y cómo aparecen estas relaciones sociales, económicas, culturales, políticas y religiosas. Que muchos de nosotros las usamos todavía ahora, si uno empieza a hablar de algunas palabras de la organización del trabajo, principalmente. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero también un poco lo que yo les decía también, bueno, aparecieron todos estos imperios que también terminan aplastando mucho estas culturas regionales, como acá están todas nombradas, Mochica, Nazca, Vicusta, Yan, Chincha, San Agustín, o los famosos Tiahuanaco, aquellos que conozcan un poco el altiplano sudamericano van a encontrar que llegaron a diferentes lugares. Por ejemplo, los que domesticaron la papa y los domesticaron las llamas fueron los Tiahuanaco. Y lo domesticaron principalmente mujeres. Está comprobado bastante fuerte en ese sentido. Después el imperio inca se expandió en menos de 300 años y van a encontrar después una huipala o van a encontrar un Collasuyo cuando empiezan a analizar algunas cosas. Después la conquista trae lo que le decía, esto de corazón valiente, los siervos, los señores feudales, o si vieron el tema de la construcción de Inglaterra, todo lo que sería la disputa de casas también. Luego viene todas estas cuestiones todavía se mantienen en el tiempo. ¿Por qué digo esto? La formación laboral más importante de la organización del trabajo se trabaja en tres planteamientos que vienen del imperio inca o de la cultura tiahuanaco. El primero, la unidad de trabajo, la unidad comunitaria que es el Ayllu, por decirlo. Es el grupo de familias que se aglutinan. Lo segundo, ese Ayllu tiene también formas de organizar el trabajo que es el Aini, que es el trabajo comunitario. Después, ese Aini se complementa con el trabajo de intercambio también de la Minca, o la Minga, como ustedes también han escuchado hablar.
que le dicen, che, te invito a una minga. Y es un trabajo de intercambio o un trabajo circular, donde la comunidad se organizaba para trabajar por el barrio o por el territorio. Y después tenemos también, eso sería un poco de reciprocidad, por decirlo, no sé si vieron a Polanyi, después van a verlo a Polanyi por una de las formas de instituciones. Es reciprocidad, la anterior fue el intercambio. Y aparece también la redistribución, en lo que es la mita, que es el trabajo a las tierras del Estado o las tierras del sol. Yo hago trabajo en las tierras del sol y en el trabajo comunitario para eso. Es para la generación de acumulación, ya sea de caminos, ya sea de espacios de abastecimiento de alimentos, ya sea el trabajo para la tierra, para el imperio mismo. Son formas que se fueron dando. Por ejemplo, la mita después fue utilizada, adaptada por el Imperio Español cuando tuvo que empezar a explotarse todo lo relacionado a la plata, al oro y al cobre. Yo organizaba con la encomienda. Vieron que hay una encomienda. ¿Qué es una encomienda? Significa, bueno, yo como señor noble, ya, listo, conquistamos todo lo que sería. Tenemos el virreinato de Río de la Plata. Y a mí me tocaron tierras muy fértiles en Salta o en Jujuy. Bueno, listo. Todo lo que esté adentro de esa tierra que me tocó a mí, me corresponde, con la gente adentro. La mitad era el trabajo que se hacía de los siervos para sus señores feudales y para la corona española. ¿Cómo se le pagaba a estos siervos, a estos indios? Se les pagaba con alcohol y con coca. Por eso van a decir, pero ¿por qué hay tantos problemas de alcohol y de consumo de otras sustancias en las zonas altoandinas, por ejemplo? Porque había una desigualdad en el pago de esa manera. Y lo mismo, o sea, uno va a mirar cómo se construyó, cuál es la ruta principalmente, cuál fue la construcción de ciudades en la Argentina, cuál fue la primera ciudad que se construyó en la Argentina o la ciudad más fuerte, madre de ciudades, por ejemplo. Alguien que sea del NOA o que le guste la chacarera o le guste bailar la samba, que me lo diga. Que hace poquito fue la fiesta de los bombos por allá. Santiago del Estero es Así la es. madre de ciudades. Santiago del Estero es madre de ciudades, ¿por qué? Porque teníamos toda la ruta del Alto Perú. Claro, precisamente hacer una de las madres de ciudades, al ser otra provincia coterránea como en Tucumán, Jujuy y Salta, se construyó ese camino real conocido, que hoy es conocido como la Panamericana o la Ruta 9. Exactamente. Y sobre todo después, ¿cuál es el lugar de donde salía toda la plata del Cerro Rico de Potosí? Y que tiene el nombre de la Argentina, obviamente, después. El Salía por Argel el por La puerto de Buenos Plata, Aires. claro. Toda esa ruta por ahí. Y eso es interesante mirarlo, cómo se organizan todas esas lógicas primero, de distribución de población, como decía Matías, y segundo, de cómo se empieza a trabajar las economías regionales, tomando formas de economía comunitaria en este caso. Esa mita, esa minga, ese aini, todo eso se reconvierte. Esa forma de organización, ya sea con una deidad, porque también hubo extirpación de religión, se empieza, la otra estaba viendo cómo la fiesta del 21 de junio, por ejemplo. ¿Vieron? ¿Qué hay el 21 de junio en tema de calendario productivo? ¿Qué arranca el 21 de junio? ¿Y qué arranca el 21 de diciembre, por ejemplo? Que se acuerden. Ya sé que el 21 de diciembre arranca el verano. Y el 21 de junio, que muchos de ustedes seguro fueron a alguna fiesta del Inti Raymi. A ver, alguien me escribió acá algo. Exactamente, Sabrina. Es el inicio del invierno, del equinoccio de invierno. Y en esta cuestión de equinoccios o de todo lo que sería deidades, porque todas las culturas
incas o pre-incas, eran politeístas. O sea, el sol es el Inti, uno va a mirar el escudo de la Argentina, es un Inti, es el sol. San Martín, cuando hace todo el tema de la liberación de todos los pueblos, él dice, yo quiero que la Argentina tenga un rey y que sea un descendiente de incas. Y también plantea que el escudo sea un sol naciente, como es el tema de un inca. Tenías al rayo y Yapa, tenías un montón de dioses politeístas, la luna quilla, todas estas cuestiones. Todo este mundo, esta cosmovisión, es parte de todo lo que sería el estudio de arqueología y el estudio de antropología, que también toma y... Póngase a pensar, llegan unos conquistadores, te cambian, te dicen, a partir de ahora no existe más esta religión, a partir de ahora vas a tener un dios traído de Occidente, como es en este caso el apóstol Santiago, por ejemplo. La fiesta del 24 de junio es el apóstol Santiago. ¿Quién era el apóstol Santiago? Era un apóstol que mataba indios, que toma el lugar del dios del rayo, que es Iliapa. Y uno lo va a mirar antropológicamente cómo cambia esas formas. Iliapa era el que se encargaba de traer la lluvia y los rayos. Pero bueno, lo traigo un poco para entender esa cosmovisión. Esto después se mira mucho, toda esta forma de organización cuando dice, bueno, tenemos el caso más interesante cuando empieza a ver toda esta revolución o esta lucha por la independencia. La forma jurídica de organización del territorio en el virreinato o en la colonia era la encomienda, lo que diríamos estos espacios feudales. Esta encomienda es decir, bueno, todo lo que está dentro de ese territorio te pertenece y vos sos un noble. Y tu rey va a ser el rey de España. Y vas a respetar acá al virrey de, no sé, a cualquier virrey, ya sea de acá al Río de la Plata o el virrey del Perú. Vieron que también expulsaron a los jesuitas, 1616, más o menos. ¿Por qué? Porque si uno mira la película La Misión, va a entender un poquito qué pasaba con todas las dinámicas económicas de los jesuitas. Habían generado valor también. A los indios los habían, a todos los guaraníes, los habían generado espacios sustentables donde se producía alimento, se producía madera, arquitectura. Paraguay en su momento llegó a tener la capacidad de desarrollo de Japón, por ejemplo, por todas estas cuestiones de desarrollo de trabajo también. Pero bueno, la encomienda es una de las formas que se pone en cuestionamiento porque el rey de España empezaba a cobrar muchos tributos. Una forma también de generar valor en ese sentido en la colonia. ¿Qué pasó? Hubo alzamiento, en este caso el más conocido de Túpac Amaru, después Túpac Katari. Y empezó a haber cuestionamiento de la corona. Después aparece San Martín, aparecen Bolívar, aparece Sucre, aparecen todo lo que es Belgrano, y cambia toda esta forma, pero el territorio sigue manteniendo su forma de organización comunitaria. Y esto lo vamos a ver hasta ahora, ¿eh? Los pueblos originarios, estas formaciones sociales, históricas, económicas, siguen manteniendo muchas veces todavía algunos de estos elementos territoriales y son los más afectados desigualmente. Por eso les hablaba el tema de los 70, 60, 50. ¿Por qué hubo tanta migración? Porque muchas veces no hay oportunidades en los territorios. ¿Cuántos de ustedes se fueron a los carnavales a Jujuy o se van a la fiesta de los Carvajal o se van al NO, al NE a ver fiestas comunitarias? O se van a Mendoza a ver a los huarpes, o, bueno, se van a tomar vino también. Pero hay formas, bueno, el vino es algo el vino es algo introducido también acá. El vino, la procedencia del vid es asiática, no es que vino pasó por Europa y después apareció acá. Y es un monocultivo importante, lo mismo que la caña de azúcar. Pensando en el tema de economías regionales y cómo eso también históricamente va generando valor también con las comunidades. Si pasamos a mirar un poco el tema de los pueblos originarios o sus grupos en todo lo que sería la parte urbana. A ver, quiero salir de acá. Esto. Si yo agarro y quiero salir
de esas formas de desposesión, diríamos, hay algunos autores. ¿Cómo son las condiciones de estos pueblos originarios en la actualidad? ¿Tenemos algún pueblo originario cercano en Moreno? ¿Conocen algún barrio así? ¿Conocen alguien que tenga familia o que le hayan hablado de estos grupos? ¿Cómo son las condiciones? Sé que hay muchos descendientes, ¿sí? En Cuartel Quinto. Sí, hay mocovíes. Hay mocovíes, muchos mocovíes. También hay algunos cuom. También hay algunos, hay como Wichi. Y también en la pampa húmeda también están los querandíes. Muchos de los cuales son, iba a decir, sí. Todo esto es una forma también de ver, bueno, y qué valoración tienen los pueblos originarios durante la República, por ejemplo, por decirlo. ¿Son considerados? Solamente ¿qué nos interesa más de los pueblos originarios a los Estados-nación? ¿Les interesa su forma de organizar su reproducción o su producción? ¿O les interesa algo más que eso? Pensando siempre en una campaña del desierto, en una campaña del oeste, es la expansión de la frontera y la expansión de tierra. Uno va a mirar cómo son las las economías regionales y va a encontrar que hay una desigualdad espeluznante. Y eso es algo que también, si uno revisa la presentación, va a decir, bueno, directamente dice, bueno, acá tenemos que ver cómo son el tema de los derechos de los pueblos originarios, en ese sentido. Naciones Unidas lo trabaja, no se le reconoce. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería el principal problema que está pasando al frente del Congreso en este momento, que todavía hay acampes? O que vinieron desde Jujuy. Todo el Malón de la Paz. No hay reconocimiento de esos derechos. Bueno, esto es un poquito, este cuadro es un poco la comparación. Si yo lo coloco encima de, a ver qué me colocaron, el Malón de la Paz. ¿Sí? Si yo lo coloco este cuadro encima del cuadro de economía de todas las economías eurocentristas, acá hay una diferencia gigante. Acá están un poco los periodos formativos por cada cultura andina, cómo los historiadores y los arqueólogos lo van considerando. Y cada uno, acá principalmente cuando los arqueólogos o los antropólogos estudian mucho la cerámica y la forma de producción agrícola. Y acá vamos a encontrar para llegar siempre al nivel horizonte tardío, que es el Inca, que también era un imperio, ojo con eso. Bueno, esto ya está. Uy, perdón. Perdón un ratito, ahí, mientras van, me están sonando la puerta. Ahí vengo. Bueno, bueno, dale. ¿Ahí me escuchan? ¿Cómo venimos? Bien, ¿Pudieron, profe. pudieron llegar a leer el texto antes de que Henry nos pudiera contar? ¿O no llegaron? ¿Y hay alguien de la mañana que esté conectado? Sí lo leí, dice Victoria, María Victoria. ¿Hay alguien del curso de Marce? Pues yo los invité y las invité, pero no sé si hay alguien conectado. Esto me llega. Sí, el Power se los comparto, Sabrina. Joana, ¿sos de la mañana? Bueno, al grupo de la mañana yo les expliqué este texto. Por supuesto que no como Henry. Pero, porque lo escribió, por supuesto que sabe mucho más. Pero hicimos una breve introducción al grupo de la mañana cuando la reemplacé a Marce. Creo que fue el viernes pasado. No me acuerdo cuándo fui. Hace poquito fui, pero no me acuerdo. Creo que el viernes pasado o el anterior fui a estar con la comisión y ahí les presenté el texto. En nuestra comisión no llegué, así que, pero sí vimos todo lo que es reciprocidad, bueno, en los otros textos, así que ahora cuando él presentaba, estaba como más cercano a irse entendiendo.
Y para comentarles, porque hay varios compañeros de ustedes que están escribiendo en el chat, les quería decir que estoy grabando, como vieron los que estaban al inicio de la clase, del encuentro, y ahora cuando termina y se transforma, se cambia de versión, lo subo a la parte general de la materia, así las dos comisiones pueden acceder. Ahí está, también está Jimena de la mañana. Bueno, buenísimo. Buenísimo, Jimena. Jimena y Joana era, ¿no? Sí, Joana y Jimena. Bueno, buenísimo. Buenísimo que estén. Bueno, acá la experiencia de Henry, ahí está Henry, la experiencia de Henry en torno a estos temas nos viene muy bien porque, bueno, algunas de esos nombres que nos parecían raros, a Ailu, bueno, a la mañana con el grupo de Marce lo vimos, ¿no? Palabras que quizás nunca se habían escuchado, bueno, lo pudimos eh, interpretar a partir del texto, pero bueno, ahora con la explicación de Henry viene mucho más interesante porque, bueno, tiene un conocimiento de origen allí, y eso está bueno. Ahí está Henry. Yo les estaba preguntando quiénes eran de la mañana, porque hay chicos y chicas de la mañana del grupo de Marce, y bueno, aproveché para preguntar. Está bien, gracias por el aguante. No, justo, vieron como somos trabajadores sociales, nos metemos en cada quilombo, pero bueno. Justo me trajeron unos papeles de un programa de la provincia de Buenos Aires para comedores y meriendas. Así que nada, también nos toca gestionar los movimientos sociales ahí. Bueno, ¿en qué me había quedado? Perdón. Ah, las miradas teóricas. A ver, acá. No, hay una cosa interesante para construir esta perspectiva de lo que es economía comunitaria, un poco lo que... Vieron que el trabajo social tiene muchos problemas, ¿no? Para el tema de lo que sería su marco teórico. Siempre va a terminar relacionado con... A ver qué dice. Eh, Siempre va a terminar relacionado a lo que sería la sociología, en todo caso funcionalista o estructuralista, o va a terminar relacionado a la antropología, algo, o algo a la psicología también, algo de economía toma, algo también relacionado a todo lo que sería desarrollo de procesos, algo de geopolítica, todo. Bueno, lo mismo con la economía comunitaria, o sea, es cómo construís algo que la economía te lo invisibiliza también. Eso es algo interesante. O sea, nosotros cuando cursamos o trabajamos con la maestría en economía social, Vane también es egresada de ahí, es como pensar la existencia de otras formas de hacer economía diferentes a la capitalista. Que ahí un poco muy fuerte, lo más conocido son las cooperativas, las mutuales. Y dentro de eso hay todo un cuerpo teórico interesante a mirar y a recuperar. Por eso también la parte ecléctica también de estas formas alternativas. Uno fundamental es la perspectiva marxista. Vamos a mirar y vamos a decir, bueno, tomar el concepto de los modos de producción. Porque también Marx separa, dice, bueno, a mí me llegó información del modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. Pero también él habla de un modo de producción asiático, cuando le empieza a llegar información de estas formas de producción comunitaria dentro de imperios como el azteca, o el maya o el inca. Él le dice modo de producción asiático. Dice, bueno, ¿cómo son las formas? Él le dice, por eso, muchos marxistas le dicen formaciones sociales históricas. Van a encontrar a Murra, van a encontrar a Godelier, van a encontrar varios autores que hablan de eso. Y dice, bueno, pero acá, ¿qué es lo básico? Dice, bueno, también toman algunas cuestiones de economía agraria. Cómo las unidades económicas primero satisfacen sus necesidades para con los excedentes recién salir a poder mercantilizar los excedentes en el mercado. Y si hablamos de mercado, vamos a encontrar ahí una lógica interesante con los antropólogos. Lo que les decía, la escuela
de antropología económica de los 60, que hay una discusión interesante, fuerte, entre formalistas, sustantivistas y marxistas. Los formalistas dicen, no, la economía solamente existe en función a lo que sería recursos escasos, a lo que sería a un homo economicus, que ustedes seguro todos los revisamos cuando tenemos economía neoclásica, que dice, yo tomo decisiones en función a mis capacidades para poder resolverlas dentro de un mercado donde hay una oferta y demanda. Cuando en realidad los mercados son construcciones sociales, no solamente un mercado, son diferentes mercados. Los marxistas que plantean el tema de la construcción del valor y todo lo relacionado a las relaciones de poder, y los sustantivistas dicen, bueno, ¿cómo generamos formas de producción que convivan? Después también existe lo que es indigenismo. Vamos a encontrar a Mariátegui, vamos a encontrar a Arguedas, vamos a encontrar las escuelas también mexicanas, que también miran a la indígena como algo, mayormente lo que sería, los historiadores miran a los indígenas como algo raro. En este caso el indigenismo habla, no, el indígena es el que genera valor, porque son los que producen en los campos agrícolas, son los que producen en la parte minera, pero son los mayormente explotados. Si ustedes revisan los textos de Mariátegui, en este caso, o algunos textos de estos indigenistas, es interesante cómo ponen el tema de la situación del indio. Esto estoy hablando del año 30, 40 más o menos. Mariátegui lo tiene muy claro en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana. Y ahí habla, dice, bueno, el indígena, él es marxista, Mariátegui. Mariátegui dice, bueno, ¿cómo hacemos para entender el marxismo de América Latina? No desde Europa. Que vieron que todos los marxistas tienen grandes errores metodológicos. Bueno, después la economía campesina, que es lo que decía un poco en relación a la economía agraria, cómo funcionan esas reproducciones, y la economía social y solidaria. Que ahí sí tenemos varios problemas, que acá tendríamos que anotar una economía más. En economía social y solidaria tenemos, seguro, no sé, van a verlo, ya lo vieron de repente, la escuela de Coragio, la era Pastore, Sí, vamos a ver Pastore, Coragio y Nabil. sí, vemos, ahora estuvimos viendo los precursores, recién llegamos a los precursores, que lo estuvieron viendo solo el otro día, que después les voy a explicar, y después de ahí vemos Coragio, Pastore, en cuanto a Latinoamérica, y vemos también a Raceto, y en el continente europeo vemos, bueno, un poco la visión europea y la visión latinoamericana. Buenísimo. No, digo, por eso es importante la mirada de economía social y solidaria, porque ahí, por ejemplo, es cómo se piensa la economía. O sea, Pastore trae una mirada de lo que sería la construcción de lo relacionado a estas nuevas formas de economía social, que Buoto trae la economía social tradicional. Mirta Buoto, que seguro después Banner les hablará, pero porque también Buoto cuestiona la estrategia de cooperativas no tradicionales. Y la solidario, que viene de la mano de Raceto, como decía también Vane, que Raceto tiene algo importante, toda la construcción de su factor C y todo lo que es las unidades económicas solidarias de la economía popular, y todo lo relacionado también Singer, al Singer bueno también, de Brasil. Y acá faltaría una línea más, que es la economía popular, que nos metemos en un gran problema. Pero un gran problema hermoso para el trabajo social. ¿Por qué? Porque todos los que hablaron de militancia, todos los que hablaron de estrategia de supervivencia, todos los que hablaron de trabajo territorial, la economía popular es una de las economías que viene a articular esta economía comunitaria y transformadora, y que en la Argentina tiene una lógica muy diferente a lo que sería la discusión estructuralista de América Latina, que lo trae Quijano, que lo traen otros autores en ese sentido, por ejemplo, Teutonio dos Santos, otros autores que vienen a discutir sobre la economía popular, por decirlo. Ahí quizás incorporemos a Chena es, ¿no? Sí, Patricio Chena. Creo que estamos viendo con Marcia a quién incorporar.
para que tener una mirada, ¿viste? Que sea amplia. No, ahí sabes lo que recomiendo. Hay un videíto de Alexander Roy. También a Roy, sí. Alexander Roy, que es un francés que Que ahora viene a está en el estudiar INAES. el INAES, ahora es el presidente del INAES, pero que viene a estudiar un concepto fundamental. En la economía popular es algo importante que tiene que ver con esto también, estrategia de supervivencia. Pero él dice, él le mete una variable más que es como las cenizas de lo que pasó en esas reformas de los 90 con los piqueteros, cuando empezó a darse todos los movimientos piqueteros de los 90, Utralcó y todo lo relacionado a las disputas en el norte y en el sur. Él dice, bueno, el movimiento sindicalista se introduce en la organización de la economía popular en la Argentina. Es algo interesante. Si nosotros lo vemos algo, sacando la Argentina, la economía popular es algo que se articula territorialmente a resolver la vida individual muchas veces de lógicas de supervivencia o reproducción, con lógicas capitalistas. Y eso Patricio Chena lo trae bien, está bueno ese texto que tiene, uno de los textos interesantes, pero también hay que pensarlo, bueno, ¿cómo se piensa en el mundo rural esto? Yo traigo esta ambivalencia entre lo rural y lo urbano. ¿Qué pasa con lo comunitario? ¿Qué pasa en ese conglomerado de la periferia del conurbano? ¿Qué quedó de esas cenizas de lo comunitario? Y también, obviamente, con el desarrollo del peronismo. Vieron que el peronismo también tiene algo interesante de comunidad organizada, que uno lo empieza a mirar, o que también lo trajeron en los 90, en los 2000, todas las manzaneras, todas las estrategias de articulación territorial, que están centralizadas en el tema de lo que es transferencia condicionada, por decirlo. Políticas de los 2000 y los 90, ¿eh? Eso es muy interesante mirarlo. Bueno, bien. Transferencia condicionada, acuérdense que si lo revisaron en algún texto o algún elemento de trabajo social, es un modelo de política pública que aparece en Alaska, que en la época, en los 70, son cómo llegaba el Estado estadounidense a poder articular con grupos que no llegaban a cobrar o, perdón, a atenderse a políticas públicas, les entregaba el dinero porque decían que era más efectivo que cubrir trabajadores estatales. Así es donde aparece el cash transfer, por decirlo. Miren que se desarrolló muy fuerte en los últimos 30 años eso. Bueno, eso era un poco lo que estábamos hablando. Sin territorio, sin sistemas de articulación, sin recursos, sin trabajo, seguridad alimentaria, porque está fundamentalmente esto, sin naturaleza, es complicado hablar de economía comunitaria. Y de estos tres elementos que plantea también Polanyi. El intercambio, la redistribución y la reciprocidad. Eso es algo muy interesante a trabajarlo. ¿Cómo se trabaja en el territorio eso? Uno dice, pero ¿cómo veo algo de economía comunitaria en mi barrio? Y cuando haces un grupo de ahorro o haces un grupo de generar, vamos a aportar todos, no sé, creo, 10.000 pesos para que cada uno pueda llevarse el ahorro y termine de hacer la casa o termine de arreglar el coche o termine de comprar mercadería, pasa eso. ¿Vieron que hacemos un círculo de ahorro? Eso lo estudia Roy y lo estudia Wilkes, por ejemplo. ¿Cuánto está pagando un emprendedor? ¿Cuánto está pagando una persona que necesita acceder a un crédito en el barrio? Y no tiene, y son todos trabajadores sin relación de dependencia, porque también algo que está pasando y que va a pasar es que el trabajo asalariado va a desaparecer. Y ahí vamos a ver cómo reconfiguramos nuestro rol como trabajadores sociales. Y ahí vamos a ver cómo el territorio se va a autogestionar. Si uno mira, hay préstamos con 800% de interés. Por eso permea muy fuerte todo lo que es la Comisión Nacional de Microcrédito. CONAMI, los bancos de buena fe, o el préstamo, o hacer esos bancos de ahorro, por ejemplo.
O cómo yo puedo agarrar y trabajar mecánica de economía del cuidado en el barrio. ¿Por qué los SIC funcionan? En algunos barrios, no todos, obviamente. Pero ¿por qué deberían funcionar en ese sentido? O las mujeres también se organizan para el cuidado de los chicos. Eso también es, o sea, hay una cultura social, por decirlo. Hay mucha solidaridad en eso. Tendremos que ver si es solidaridad mecánica o orgánica, según Weber. Eso hay que mirarlo y verlo cómo funciona. Acá tenemos una especialista en tema de gestión también, que es Vane. Eh, eh, eh. Bueno, este es un planteamiento de un antropólogo, John Murray, que acá explicaba cómo funciona el manejo de los pisos ecológicos en un corte, en grupos, en grupos humanos andinos y de la costa y de la Amazonía. Cómo se generaban intercambios. Acá dice, bueno, yo produzco en el Océano Pacífico, extraigo peces, hago intercambio por algodón, maíz y guano, paso a un cierto nivel de altura y puedo hacer intercambio con productos de mina o con otros productos producidos en esos valles interandinos. O me voy a la parte de la Amazonía y puedo intercambiar con madera y con coca. Esto funcionó y funciona todavía. Principalmente si uno va a Salta, Jujuy, a algunos lados, todavía existen intercambios. Algunos de estos se hacía sin dinero, con productos, el valor de uso y valor de cambio. ¿Se acuerdan de Charlie Marx? Bueno, que lo traen también los clásicos. En este caso lo trae Smith y Ricardo, que hablan del tema del valor. Pero en el caso, si uno va a mirar ahora, va a haber intercambios con dinero o intercambios entre productos, por decirlo. Y acá, bueno, acá un poco el análisis de territorio, qué dinámicas existen, los procesos, las lógicas y las estrategias territoriales. ¿Cómo se da esto? Y siempre va a haber lo que diríamos la construcción de poder e interacción y la parte política. Eso es fundamental. Uno va a mirar, yo me voy a ver una construcción agroecológica en Rodríguez, o me voy a ver a Francisco Álvarez, cómo funciona el intercambio de la UTT o del MT o de la Federación Rural con productores bolivianos o productores sanjuaninos o productores tucumanos, cómo intercambian su mercadería y cómo los colocan en valor en el mercado. Aquellos que están organizados van a mejorar su intercambio con el mercado. Aquellos que no están organizados, viene la culata de camión y se llevan la mercadería. Y esto tiene que ver cómo se relacionan con el mercado en ese ida y vuelta. Acá lo mismo, bueno, el productor, el trabajador, el municipio, la comunidad, cómo hay interfaces en ese sentido. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el municipio? El municipio regula el tema de la propiedad de la tierra, o el tema del agua. O cómo regula también la construcción de precios, cuando valida o facilita la construcción de algunos espacios de eh, lo que sería el asfalto, o algunos productos que puedan permitir sacar esa mercadería. Por decirlo, estoy hablando de Álvarez y de Rodríguez, ¿eh? No estoy yéndome de acá a La Quiaca, ni me estoy yendo a San Salvador, ni a Santiago del Estero. Estoy hablando de acá cuestiones de corredores agroecológicos, por decirlo. Y acá un poco lo que hablábamos acá es, y hablamos de Conami, algunas cuestiones acá. La cosmovisión que les decía hace rato es la Pachamama, y dos cuestiones que acá aparecen en constituciones políticas, el summa causa y el summa camaña, que están planteadas en las constituciones ecuatorianas y en las constituciones bolivianas. ¿Por qué lo nombro esto? En Ecuador, por ejemplo, se llamó un plebiscito para ver si se continúa explotando el petróleo, a pesar de que tenemos un gobierno liberal, como es el de Lazo, que bueno, sí, no, ¿cómo se llama? Denis Moreno, que también se está de ira. Tuvieron que ser elecciones en Ecuador, hay segunda vuelta también. Y se logró
ese plebiscito logró limitar la explotación de petróleo en un parque amazónico. Muy importante. Y en Bolivia, en Suma Camaña, se planteó cuando se discutió la Constitución allá por el 2010 que se elimine la propiedad privada. Bueno, no se logró hacer eso, pero se logra tener un plan del buen vivir. Vieron que Bolivia tiene el litio, nacionalización, ha mejorado las condiciones de vida, tienen una política de desarrollo muy interesante los bolivianos en ese sentido. Acá le pongo autarquía, reciprocidad, redistribución, algo que habla Polanyi. El único tema, si uno lo mira acá, es que los pueblos originarios siguen en situación de vulnerabilidad. Y las periferias siguen siendo cada vez más desiguales y más con menos capacidad y menos recursos. No hablo de pobreza, porque la pobreza es una construcción relacionada al subdesarrollo, o sea, viene del año 40. Yo hablo de desigualdad en las condiciones en ese sentido también. Un poco lo que abordamos, tratados de comercio, lo indígena, las producciones, desarrollo local. Bien. Bueno, vamos a pasar a intercambiar o discutir ahora. Bueno, ¿hasta acá me entendieron algo? ¿O estoy hablando muy rápido? Justo dejo 15 minutos para intercambiar. Clarísimo, dicen. Muy interesante, dicen, porque no entendieron nada. Che, no. No, el tema es cómo Sí se siente el tema. entendimos, dice Sabrina. Muy bien, No, Sabrina. a mí me llama mucho la atención cómo yo vengo de de lo que sería la economía popular limeña, que también Lima tiene más o menos 13 millones de habitantes. Mm, Me llama mucho el tema cómo funciona el conurbano. Más allá de que haga walking conurbano, que uno mira y se ríe, pero me llama ese tema de cómo funciona el AMBA, como un intercambio, como una redistribución, como espacios de poder principalmente. Y cómo sigue migrando gente. O sea, eso es interesantísimo. No sé cómo lo ven ustedes como trabajadores sociales, cómo piensan lo comunitario desde ahí, sabiendo que siempre esas emergencias terminan siendo cuestiones a atender desde nuestro lado. Espacios de poder que aún no podemos aprovechar. Sí, no sé, y también me llama la atención que ya hemos tenido grandes bolsones de disputa en el tema de lo que serían las elecciones también, para leerlo desde ahí también. Yo sé que en Moreno barrió Mariel, pero me llama mucho la atención algunos datos como Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza misma. O sea, uno mira los kilómetros de La Matanza, es bastante interesante y complejo, sobre todo con la parte también rural. Pero en Moreno veo, por ejemplo, Francisco Álvarez, no tan lejos también veo Luján y General Rodríguez. No sé qué piensan a ustedes principalmente, dónde van a ejercer o qué vienen haciendo en sus prácticas. Silencio de radio. Silencio, Bueno, silencio. hablo yo porque veo que nos quedamos todos callados y es feo. Dale, vale. Es difícil, es cierto, es un territorio. Yo estos últimos años aprendí mucho sobre Buenos Aires. Yo trabajo en el Ministerio de las Mujeres de provincia y trabajo justamente en la Subsecretaría de Políticas Transversales, así que estoy con política pública todo el tiempo, haciendo eh, el contacto con el territorio y transversalizando también, porque el gobernador tiene una política muy de avanzada para mi gusto, que es transversalizar mucho todos los ministerios, ¿no? Entonces, labura género, con producción y trabajo, y aprendí mucho de Buenos Aires, su amplitud territorial, un poco de su geopolítica, la cantidad de distritos y la diversidad. Por ejemplo, en el distrito que estoy yo, porque hay una distribución que hizo Estela Díaz, un poco como las células mínimas de Eva Perón. Es tan grande la provincia
que los 135 distritos se calcaron las regiones electorales y cada región electoral tiene una directora regional con trabajadoras allí. Nosotros tenemos nuestra oficina en Morón y nuestra región primera tiene todas esas variantes que vos decís, ¿no? Vamos, desde Suipacha, General Rodríguez, Castelar, o sea, es un territorio muy diverso que presenta todo el tiempo una multiplicidad de cuestiones impresionantes, porque estás en territorios rurales, urbanos, bien conurbanos en cierto punto, y a mí desde el trabajo social me hace pensarlo, ¿no? Cómo uno tiene que abrir el abanico en cuestión de saberes y de metodología para poder abarcar todo lo que presenta, por ejemplo, una región como es Buenos Aires. Con respecto a las elecciones es otro tema, es un tema muy largo, muy multifactorial, que bueno, tendrá sus explicaciones y no. Pero con respecto al territorio y la parte económica y lo que estamos viendo, Buenos Aires es un gran desafío porque te presenta una diversidad inmensa en todos los aspectos. Muy bueno. Muy bueno lo que traes. Hoy todo, ahí que dice, yo le preguntaba, a ver, acá hay dos. Uf, hay un montón. Cuando yo hago las prácticas en una versión que se llama La Juana y ahí trabajamos con estudiantes de la UBA. Es muy interesante ver las diferencias. Yo ejerzo en niñez, referencia del área de cuartel quinto. Y es muy interesante cómo funciona esa localidad, principalmente por la estrategia de supervivencia y en la historia de TSI. También su interculturalidad y la manera en que se trabaja desde ahí. Yo le preguntaba al compañero de la UBA cómo intervenir en capital y esas cuestiones geográficas del trabajo social. Él me respondía que era muy diferente cómo trabajar en las naciones comunitarias, acá y allá. Acá se trabaja mucho más en el campo y es completamente diferente los roles que ocupa. Jimena, hay todo un recorrido histórico que desde la perspectiva económica, académicamente, nos permite incorporar el sentido de lo económico en nuestra carrera de trabajo social y la importancia de la economía del territorio que abarca lo individual a lo comunitario. Ah, bueno. ¿Alguien más para sumar ahí? Silencio de radio. En silencio, dice Sol. El silencio. Yo pensaba, Henry, como esto de que uno podría encontrar y revalorizar también un poco en el territorio esas prácticas que están vinculadas a, a otras formas de hacer economía que tienen los territorios, las personas, ¿no? Y que por mucho tiempo quizás no se estuvieron visibilizando, no se estuvieron trabajando, no se estuvieron como interpretando como vinculado a lo económico, ¿no? Y eso, de alguna manera, eh, el trabajo de esas acciones permite también recomponer lazos comunitarios, y eso está vinculado quizás al resultado de las elecciones, a la forma en que las personas perciben cómo se obtienen los derechos, cómo se conservan, ¿no? Entonces, no me parece menor pensar que eh, muchas cosas se nos han ido de- de- de contexto y se ha perdido un poco esa trama, ese vínculo en territorio. Por supuesto que la pandemia ayudó mucho a que esos vínculos se enfriaran un poco, y quizás los vínculos que se fueron dando este último tiempo son más superfluos, ¿no? Más de otro estilo. Entonces, creo que el aporte de las
de las dinámicas de revalorización de las actividades o acciones vinculadas a otras formas de hacer economía, no nos vendrían mal en el territorio incluso para poder entender cómo se aprovechan, cómo se obtienen y se gestionan los recursos en el territorio. No sé si se comprende lo que digo, ¿no? Me parece que ahí es un apunte interesante para estos territorios, porque es cierto que nosotros eh, vamos teniendo dificultades en torno al económico y eso hace mucho a la voluntad de la gente, por supuesto sin desmerecer que hay muchas cosas que no están bien, ¿no? En torno al económico en nuestro país, pero a la vez de eso, entendiendo cómo funciona el territorio y cómo es necesario que el tejido social cada vez esté más fuerte y no más débil, me parece que es momento de hacerlo entendiendo que esas intervenciones tienen muchas acciones vinculadas a lo económico, ¿no? Interpretarlos desde ahí. Parece que es una oportunidad para hacerlo. Un vasito de la sirena, lo digo, ¿eh? No, ahí yo creo que es importante lo que aparece en el chat, o sea, y lo que vos decís también, o sea, cómo entendemos el territorio, cómo eh, todo lo que nos podamos trabajar en la universidad muchas veces en el territorio nos va a servir poco y nada, y cómo también construimos desde el tema de los saberes, las lógicas, los planteamientos también del territorio, de la gente. La gente, dentro de su sabiduría, dentro de sus planteamientos, entiende cómo gestionar y organizar y asociarse y autogestionarse, por decir dos palabras. El tema es, bueno, cómo nosotros pensamos herramientas y estrategias asociativas y comunitarias, ¿no? No es que, cómo pensamos cosas innovadoras, por decirlo, porque hay cosas que van a aparecer sabiendo cómo funcionan las dinámicas. En una dinámica de inflación, por ejemplo, yo sé que la gente se acomoda, organiza y empieza a consumir de otra manera. Y a la vez piensa otras dinámicas y otros planteamientos de desarrollo económico, por decirlo. O sea, decir, no, bueno, vamos a pensar en un mecanismo de ahorro comunitario, por ejemplo. Vamos a comprar yerba o vamos a volver a ir a las plazas de Barrio Parque de Paso del Rey a vender o a intercambiar o a hacer el trueque, que es lo que está apareciendo, seguro, de todos de los productos que podamos intercambiar ahí en el barrio. Me imagino, no sé, se ha aparecido seguro un montón de ferias donde la gente va a decir, bueno, primero garanticemos algo básico, el alimento. Después discutamos otras cosas. Henry Chirot, ¿qué dice? @ te llevas de tu trabajo. ¿Cómo son las dinámicas y cómo las... Que todavía somos estudiantes que no... Ah, ¿qué les recomendaría a ustedes? Bueno, sabiendo que nos queda 3 minutos antes que se nos corten. No, un poco lo que venía diciendo. Uno, la vitalidad y la forma que tiene de relacionarse el trabajador social es algo que no, que es importante esta carrera. O sea, yo veo, hay mucho mecanismo de organización y segundo, veo muchas formas para poder articularse a las políticas públicas directamente. Y segundo, un poco lo que venía diciendo, es cómo podemos trabajar con los saberes populares en ese sentido. Yo apelo a pensar dinámicas y formas de resolver la reproducción de la vida, como diría nuestro querido Coraje. Van a aparecer cosas nuevas que ni siquiera estábamos pensadas, ¿eh? O sea, yo digo mucho porque yo trabajo mucho del tema del sector alimentario, que en pandemia era ay, ¿cómo se llama la palabra? Era un trabajador esencial. Y ustedes lo vieron en los Rappi, en todo lo que eran los riders, aparecían y resolvían. La gente que se encargaba de distribuir la comida. Pero después hay que pensar la forma de cómo eran las desigualdades en el tema del acceso
de los que producen alimentos a los mercados. Y eso es muy importante, pensar mecanismos también para eso. Y el tema que seguro sí va a aparecer mucho el trueque y el intercambio de alimentos o el intercambio de trabajo también. Pero bueno, hay que pensar y mirarlo desde ahí. Y lo otro, nada, escuchar siempre a los referentes, a la gente de los barrios, a los referentes también de algunas políticas públicas también. Mayormente las políticas públicas son diseñadas en gabinetes, ¿vieron? Ahí es la ventaja que tenemos nosotros, estamos en el territorio y vamos a encontrar un montón de cuestiones a resolverla y somos la cara de esa política pública. Así que bueno, siempre estar relevando experiencias y pensando también dinámicas que aborden la innovación, por decirlo. Bueno, ahí me parece que hay estudiantes que los estuvo sacando, ahí te puso Sabrina, muchas gracias, que me escribían en el chat, en el WhatsApp, que las sacó el sistema. No sé, ¿Ah, sí? sí, Oh. me estaban escribiendo si se había cortado o o era que lo sacó, debe ser que está ahí, a punto de cortarse. Bueno, muchísimas gracias, Henry, muy buenos tus aportes. Tuvimos un grupo un poco tímido, pero pues ahí fue remontando la virtualidad. No es tan sencillo, te digo que en clase hablan mucho, participan mucho, y bueno, acá se fueron soltando. Teníamos que tener una horita más y ahí ya No, igual estaban está bueno, a mejor. veces también esto. A veces ajusta por momento y momento. No, está bueno también ahí un poco revisar algunas cosas y sobre todo ese ida y vuelta con el territorio. Creo que es lo más interesante. Sí, sí, y bueno, fíjate que en el curso hay muchas experiencias diversas en las áreas que trabajan y eso, bueno, viene muy bien para pensar estos temas. Así que muchísimas gracias, Henry. Seguramente después podamos intercambiar para contar las experiencias que venís trabajando, aunque sea en un videíto, para que ellos conozcan experiencias concretas de la economía social. Pero bueno, te agradezco muchísimo que te hayas sumado, que nos hayas brindado 2 horitas de tu tiempo. Y bueno, eh, ahí nos estamos encontrando. Ahí los chicos te van diciendo muchas gracias por el encuentro, gran aporte. Bueno, a mí, bueno, ahí decía Sol que se le cortaba. Muchas gracias, bueno, muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias, Henry. No llego a leer, ahí está. Muchas Ahí gracias va por el... quedando en la grabación. ¿Cómo? Va quedando en la grabación, digo. Va quedando toda la grabación. Espera que corto, que no sé dónde. Ya me olvidé de dónde se corta, porque estoy